Bueno, vamos al capítulo 3 del Evangelio de Mateo. ¿Cuál pregunta comenzamos? Empezamos con la 2. A ver. Mensaje central de Juan el Bautista, ¿cuál era? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿ese es de forma excluyente el mensaje de Juan el Bautista? No necesariamente. Más bien incluyente, porque todos los profetas predicaron exactamente lo mismo, en palabras distintas, pero exactamente lo mismo. Citaré algunos de los menores: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O era mayor el que dijo eso, no recuerdo. Otro de los menores dice: me atrajo con cuerdas de amor. Eso de atrajo con cuerdas, él estaba haciendo relación a ese animal que no hace caso de su dueño, y entonces tienen que lazarlo con cuerdas, pero de amor. Era una forma retórica de decir que Dios les estaba llamando al arrepentimiento. Así que este es el mensaje del Antiguo Testamento, del Nuevo y de hoy día para toda la Iglesia de Cristo. ¿Y qué se refiere a el reino de Dios se acerca? Porque comprendo que el arrepentimiento es un mensaje permanente casi en todos los profetas, pero no recuerdo que alguno de ellos haya dicho el reino de Dios se acerca. Refiriéndose a la llegada de Jesucristo. Es que Jesucristo, su evangelio, es el reino de Dios. Y recordás lo que él dijo en el Sermón del Monte: el reino de Dios está aquí. Era él. Era él. Diría un académico, la filosofía de lo que Jesús predicaba o era. Si lo decimos en términos religiosos, diríamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué era necesario que se arrepintieran para Jesús, para prepararse para Jesús? No veo manera de poder vivir en ese reino si no nos hemos arrepentido de nuestra naturaleza pecaminosa. Imposible, inconcebible. No hay forma de entrar a ese reino si no es a través de la redención de nuestra pecaminosidad, es decir, a través del sacrificio vicario. Entonces, es como que si Juan el Bautista les está diciendo: han tenido tiempo para arrepentirse, para darse cuenta de que están mal. Pero si hay un día en el que deben de urgentemente hacerlo, es hoy. Porque de ahora en adelante la historia va a cambiar. El reino de Dios está aquí. Y de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. Y es exactamente lo mismo para nosotros hoy día. Arrepentirnos. Y no olvidemos que arrepentimiento significa cambio de dirección. Si íbamos hacia un extremo, tomar el opuesto. Eso es arrepentimiento. 180 grados. Sí. La que sigue. 4. ¿Por qué les decía generación de víboras a los fariseos? Porque Juan el Bautista estaba en el Jordán predicando y habían llegado todo tipo de personas a escucharlos. Se acercan unos fariseos de entre la multitud y, como era de esperarse, los fariseos apartaban a la plebe o a los comunes y corrientes para hacerse espacio hasta el frente de la multitud, porque ellos querían juzgar y poner el orden y ser algo así como entes reguladores sobre lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, cuando Juan el Bautista lo ve, sin que ellos puedan hablar, les grita de una vez: generación de víboras. Mira, estoy convencido que en pleno 2020, aún los que no leen el Evangelio saben que fariseo es un título dado a la gente hipócrita. De ahí que Juan el Bautista les diga hipócritas. De allí que sienta repugnancia. Y eso no nos debe sorprender, porque ya lo asumimos en un fariseo. ¿Sabes lo que a mí sí me sorprende y quiero recalcar? Que se los dijera abiertamente y de una forma tan dura y frente a la multitud. Y que de forma literal diga generación de víboras, porque víboras son
también en forma retórica, pues las personas que al hablar extienden veneno en sus palabras. Y lo que más sorprende es cómo algunos predicadores creen que porque Juan el Bautista tomó el derecho de hacer esto, ellos tienen el derecho también de predicar así, y desde el púlpito dicen expresiones de esa forma. Ahora digo sorprende, porque si Dios les ha dicho que hablen así, ¿quién soy yo para decirles no lo hagan? No habíamos hablado de eso, pero a mí también me chocó. Entonces fui a investigar un poco sobre lo que opinan otros de este acto. Y otros dijeron, este no es un ejemplo de seguir para los predicadores actuales. No estamos en la posición de juzgar si hizo bien o hizo mal. Y yo pienso que cuando el predicador dice esto, se está refiriendo a que si Juan realmente quería que ellos se arrepintieran, después hubiera hablado con ellos, hubiera hecho una reunión y se lo hubiera dicho de una forma más respetuosa. No así. Entonces él dice, no sabemos si está bien o mal. Lo que sí sabemos es que tenía una gran pasión por causar arrepentimiento en los hombres. Entonces, lejos de ver o lejos de querer imitar la forma en la que él hizo, deberíamos de buscar la pasión que él tenía por predicar, no por actuar de esa forma, porque Jesús dijo que no hubo hombre más perfecto que él sobre la faz de la tierra, claro, después de Jesús, o que haya existido. Entonces no podemos compararnos con él, pero sí de evaluar la pasión que tenía. Bueno, mira, siento la obligación de, ya que tengo el privilegio de coordinar a otros pastores, creo que tengo la obligación de darles una sugerencia al respecto. Nunca me han escuchado juzgando en forma directa y menos desde el púlpito a otro pastor. Para algunos mi postura es cobarde, porque cuando el pecado es obvio y comprobado, irresponsable creen es el predicador que no se manifiesta en contra del error. Para otros, simple y sencillamente, soy prudente. Así es que, si alguno de ustedes quisiera preguntarme, aunque yo no soy ningún ejemplo a seguir, ¿por qué yo nunca lo he hecho ni nunca quiero hacerlo? Simple y sencillamente porque yo no estoy seguro de que Dios me haya puesto como un segador. Segador se escribe con S y es de la siega, el tiempo en donde un agricultor separa el trigo de la cizaña. Y como yo no soy tal, mejor me tomo del versículo en donde dice, no toques al ungido del Señor, que yo no sé si es ungido o no, pero el que está ahí, está ahí. Y que me repugnan algunos de sus actos, y que bíblicamente hablando puedo denunciarlo, pero ya lo dijiste, de que está ahí, está ahí. ¿Y quién soy yo para decir si es o no es ungido de Dios? Así es que, si de algo sirve mi sugerencia, el guardar silencio, bueno, de hecho no es mío, el consejo es bíblico, porque aún el necio es considerado sabio cuando cierra la boca. Y ya que nosotros los predicadores la abrimos mucho, bien hacemos de vez en cuando encerrarla. Sí. Bueno, para terminar, otro comentarista dice, el mismo Juan el Bautista les decía a sus seguidores que no le siguieran, que él no era el ejemplo a seguir, sino que mandaba a otros a seguir a Jesús. Entonces, si alguno osa en decir, no, mi ejemplo es Juan el Bautista para predicar, bueno, si realmente fuera así, hicieran caso a lo que él decía de seguir el ejemplo de Jesús, no de él. Y que coman saltamontes.
Los que digan que él es el ejemplo. Bueno, hay una pregunta. Dale. ¿El bautismo con Juan el Bautista estaba ligado de alguna manera al sacerdocio levítico o había algún significado más específico en ese bautismo? Sin duda estaba vinculado al bautizo del sacerdocio levítico, porque el bautizo del sacerdocio era para limpieza, para purificación, y eso era también el de Juan el Bautista, era para arrepentimiento de pecados. Y si tomamos en cuenta que Juan el Bautista respetaba mucho el Antiguo Testamento, pues obviamente está íntimamente vinculado. Sí. Bien, ¿hasta ahí? Dale, Talo. La pregunta 5. ¿Qué debe de hacerse con todo árbol que no da buen fruto? Decime vos. La Biblia dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado desde la raíz para ser echado al lago de fuego. Yo prediqué, no me acuerdo en qué parte estaba, pero yo prediqué y uno de los puntos que di es que cualquier árbol que no diera fruto debía de ser cortado, haciéndome referencia de que es despreciable, haciendo eco de que las personas que no damos fruto somos despreciables, no servimos. Y alguien me preguntó luego, me llamó a la medianoche, si podéis imaginarte quién es, ¿y qué pasa con los árboles? ¿Qué pasa si ese árbol provee de sombra? Entonces yo le expliqué, bueno, los árboles que proveen de sombra dan fruto. Ese es su fruto, su follaje. Sí. Nosotros tenemos unos hermosos pinos acá que no dan fruto, pero cuando caminamos entre ellos se siente un olor tan hermoso. No, pero sí dan fruto. Algunos. No dan fruta. Ajá, no dan fruta, pero su fruto es el follaje. Exacto. Es el olor. Entonces estamos hablando literalmente de árboles que no dan ni siquiera follaje, que no dan nada bueno. Ese es el punto. De hecho, les cuento a todos, yo tengo el proyecto, si Dios me da el ánimo y el recurso. ¿Y los años? Años debería tener. Saluda a saber. Esta propiedad, ¿de qué no tiene árboles? ¡Wow! ¿De qué no tiene árboles? Frutales y de todo estilo. Pero de lo que casi no hay, son pinos. Solo tenemos 8, que por cierto yo los traje, y aunque no los sembré yo les dije en dónde. Y en cuestión de 2 años, vaya follaje que tienen. Entonces mi intención es llenar de pinos todo el alrededor de esta área. ¿Adivina por qué? Primero, por el clima que producen, y segundo, el olor. Porque a pesar de que esto es un bosque, como es tropical, la humedad en hora de calor es calor. Especialmente el cuarto en donde yo duermo, que el sol da de forma directa y ningún árbol lo cubre. Entonces, sí es apetecible el pino. De ahí que decimos que cualesquiera sean los frutos, siempre y cuando sean dignos de arrepentimiento, ¿quién va a querer cortar ese árbol? Pero ¿quién quiere mantener un árbol que no sirve ni para sombra, ni para fruta, ni para adorno? Ese es en realidad un problema. Bueno, sigamos. Explica el verso 12, y el verso 12 dice así: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Empecemos definiendo aventador, que no es una palabra de nuestra usanza. Especie de horca con la que se arrojaba al aire el trigo previamente batido, con lo que el viento arrastraba la paja y el grano más pesado caía al suelo. ¿Ya has visto vos ese gran palo? No, pero es
Me imagino una especie de colador. Es muy largo y al final tiene como una cuchilla así. Ujú. Y tiran y lo hacen así. Entonces es tan largo que no se necesita mucha fuerza para que agarre gran velocidad. Y sí, funciona como una especie de colador. Porque Corta, el grano cae. cae en donde el sembrador quiere y lo que no se esparce con el viento. ¿Qué relación tiene eso? Es la división entre lo útil y lo inútil, entre lo bueno y lo malo. Aquí podemos entonces relacionar la primera pregunta que respondimos. ¿Acaso nosotros somos un aventador y el Señor nos ha dado la responsabilidad de un apologeta, de defender su fe y de denunciar al falso maestro? Tenemos toda la responsabilidad y el deber de denunciar la falsa enseñanza, pero de acusar al falso maestro, bueno, debemos estar muy seguros que es un falso maestro para hacer algo así. De lo contrario, es mejor tener prudencia. Y después dice de su era. Es igual, la era el lugar en donde separaban el trigo de la Pero cizaña. haciendo eco de que Jesús iba a hacer eso y es el que va a hacer eso, Exacto. su era en este momento se está refiriendo A su iglesia. en este momento a Israel, pero después a su iglesia. Okay. De hecho, este es un tiempo obviamente de limpieza, ¿no? Y sí, en las iglesias no vamos a volver a ver a aquellos que no aman a Jesús. No van a volver a llegar. Bueno, tal vez van a llegar algunos asustados. No van a llegar por eso. No vale la pena el riesgo. ¿Quién sabe qué va a pasar? Vamos a encontrarnos probablemente ante una nueva iglesia. Pero bien, Y termina, los que aman a Dios, todo les ayuda bien. y termina y recogerá su trigo en el granero, hablando hoy sí de su esposa, de los buenos, de los que han creído en él, y quemará la paja en el fuego, hablando, y en el fuego que nunca se extinguirá, hablando del infierno. Mira, como vamos al otro libro y solo nos quedan 5 minutos, No, tenemos 10, las y 20. es cierto, este está adelantado. Sí. Aprovecho el interludio para 2 anuncios. El primero es para aquellos de ustedes que nos han escrito cuándo arrancamos, cuándo las reuniones, cuándo vamos a ver los anuncios de la reapertura de la iglesia. Ayer tuvimos reunión con la directiva y hemos tomado a bien esperar. Como antes he dicho, la prudencia y la paciencia son 2 virtudes. Sé que algunos estarán diciendo, pero vamos, pastor, ya todo el mundo está en una vida casi normal. No es cierto. Y tampoco es cierto que el problema haya desaparecido. Sé que algunos no descansaron nunca durante la pandemia por sus trabajos, pero muchos recién están comenzando sus trabajos, muchos siguen siendo seguimos siendo muy vulnerables, y la paciencia y la prudencia debemos tenerla en pensamiento. El próximo domingo les daremos ya algunos detalles, pero lo que sí estamos seguros es que esta semana no se abre nada, ni tampoco el domingo, sino que el domingo seguimos en un culto como este, y ese domingo es normal acá, y ese domingo en la noche vamos a revisar en la directiva cómo van todas las cosas en la noche, y lunes próximo estaremos dando un poquito más de información. Entre tanto, ¿qué hay que hacer? Seguimos congregándonos a través de este medio. Así que animándoles a todos, recuerden, la pandemia va a desaparecer cuando aparezca la vacuna. Lo dijo el infectólogo. Entre tanto, nuestro deber y nuestra responsabilidad es seguir todas las medidas e ir muy despacio.
Sé que ya el fin de semana vamos a saber un montón de cosas de otras organizaciones y de grupos grandes y ahí vamos a ir teniendo una mejor idea. ¿Me preguntabas, Jenny? No, nada. Bien, el segundo detalle es darles las gracias a quienes de ustedes han llegado la semana que pasó y comenzaron hoy también a llevar sus diezmos y sus ofrendas en los horarios de oficina. Son de mucha ayuda en un momento tan difícil. Entenderán, como todo mundo está pasando momentos difíciles. Muchos reiniciaron sus actividades con la expectativa a partir de hoy, pero algunas de nuestras actividades como iglesia no empiezan, no sabemos hasta cuándo, y lo que es más difícil es que el colegio y todo lo que tiene que ver con niños no va a iniciar este año. Eso nos significa una cantidad de altibajos y cosas difíciles, pero en fin, este es tiempo de estudiar la Biblia. Sí. Libro Madurez Espiritual. La pregunta 3, como preámbulo, él hace la referencia de que muchas veces los cristianos oramos por visión, por querer no solo saber lo que viene, sino realmente conocer más de Dios. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que piden tener una visión de Dios? Pero yo quiero ampliar antes que respondas el contexto que creo el escritor menciona. Estuvimos hace 25 años en Guatemala, no habías nacido, y llegamos a la iglesia El Shaddai. Era una iglesia de clase alta, pero que su edificio era una carpa. Lo hacían así porque el gobierno no les había dado el permiso para construir ahí, teniendo cantidades de dinero, pero el gobierno decía que ese era patrimonio de la humanidad. Nadie lo había declarado así, pero como era zona de gente rica, entonces no querían una iglesia. Pero la carpa la tenían con aire acondicionado y con tanto lujo que cuando yo vi, no había internet, sino que yo vi las fotos, llevé a algunos de la iglesia, algunos líderes, fuimos a ver, y el pastor, cuando yo le escribí y ya llegué, entonces él se acercó, me saludó y frente a todos me dijo: ustedes lo que quieren es tomar visión de lo que nosotros hemos hecho aquí. Yo le dije: exactamente, ese es el contexto del que el escritor está hablando, tener una visión clara de a dónde vamos hacia el futuro, de lo que Dios nos está guiando. De eso está hablando. Ahora da la pregunta y la respuesta. ¿Qué sucede con aquellos que piden tener una visión de Dios? ¿Podemos experimentar eso nosotros? ¿Cómo? Bueno, más que cómo, ¿qué es lo que viene cuando la visión se nos da? Casi todos los que le pidieron a Dios o tuvieron una visión de Dios resultaron descubriendo la profunda pecaminosidad que habitaba dentro de ellos y la falta de dignidad para recibirla o ser parte de. Sea cuando conocieron más atributos de Dios como Moisés, como Saulo, o sea como Juan, el apóstol Juan, cuando vio lo que iba a venir en el Apocalipsis, literalmente la visión de lo que Dios iba a hacer, no solo a Dios. Entonces, vamos a sentirnos indignos, vamos a sentirnos muy poco. ¿Y cuál es la virtud que se va a desarrollar cuando Dios nos está moldeando? Humildad. Humildad. Entonces, cuando Dios en realidad empieza a concedernos su visión, la humildad deberá estar en nuestro corazón y no la arrogancia de que Dios me habló y que soy capaz de hacer tantas cosas porque soy competente. Como en un inicio el príncipe Isaías se creía que él era el idóneo para hacer el trabajo de profeta, hasta que Dios lo puso en su sitio y él dijo: no, ¿quién soy yo para estar aquí? Él pensaba, si había alguien competente para recalcar los pecados y los errores de ese pueblo, era él. Sí. Hasta que
dijo estas palabras: ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos. ¿Hasta dónde llegó? Porque han visto los ojos del Rey. Quiero terminar con esto, viejo, aunque tenemos 2 minutos aún. Los que han participado conmigo en eventos grandes de la iglesia o de Icon, o sea, después de quizás una resurrección o quizás después un evento evangelístico grande de Icon, de grupos pequeños o cosas así, habrán visto que yo al final, llegando a mi casa o en el carro, me deprimía un poco y algunas veces hasta derramé lágrimas. Y yo nunca entendí por qué. ¿Por qué me sentía mal después? O sea, yo quería sentirme gozoso de que, hey, tantas personas vinieron a Cristo. Hubo un evento después de Icon que vinieron a Cristo como unos 25 jóvenes. Y yo debería estar saltando de felicidad. Y yo no entendía por qué cuando me subí al carro me sentía mal conmigo mismo. Me sentía tan mal porque yo pensaba, ¿cómo es posible, Dios, que pudiste hacer eso? ¿Cómo es posible de que pudiste usar tantos errores que cometimos, todas las veces que yo tartamudeé? ¿Que acaso los que aceptaron a Cristo no vieron estos errores, no vieron esto? Y ahora comprendo que simplemente estaba siendo humillado por Dios porque le había visto trabajando a Él. Y yo estaba totalmente, después de esos momentos, estoy totalmente de acuerdo con Él en que soy la persona menos capaz, la menos digna. Y por eso me siento así después de esos momentos. Porque lo hizo. Porque nos ocupó. Y ahí le empiezo a dar gracias. Amén. Bueno, antes de decir adiós, salté la pregunta de los mapas. Sí. Y temo que alguien puede estar ahora preguntando, ¿y para qué nos dice que busquemos los mapas y que ubiquemos la posición geográfica? Les pregunto, ¿a ustedes les dijo algo el mapa? ¿Pedro, te dijo algo el mapa? Nada. ¿Dani? Nada. Bueno, les diré, ¿a vos si te dijo algo? Sí, ¿Qué te dijo? La ubicación de Jesús, por donde se movió. Ok, atentos. Cuando nosotros buscamos en un mapa de forma acuciosa, vamos a descubrir cosas que no se ven a simple vista y no siempre va a ser lo mismo para cada lector. En mi caso, haber encontrado eso, descubrí que Juan el Bautista dirigió su ministerio en una especie de círculo alrededor de Jerusalén o en una especie de formación delta. Eso significa que había como 3 puntos y una de ellas era el desierto, otra era Galilea y la otra estaba alrededor del río Jordán, que era donde él bautizaba. Entonces había algo así como mi base de operaciones es el desierto, en donde yo me preparo, donde yo oro y donde intimo con Dios. El otro lugar es en donde predico y finalmente es en donde bautizo. Eso significa que Juan el Bautista tenía muy bien planificado su trabajo, cosa que nosotros deberíamos hacer. Y les aseguro que cada quien debe tener un mensaje distinto. Nunca dejen de buscar en un mapa, especialmente cuando se trata del caso de nuestro Señor en los evangelios. Me refiero a los 4 evangelios, no Juan el Bautista, sino la vida de nuestro Señor, que esta vez apela a Juan el Bautista. Jenny. Pregunta, cuando abran la iglesia, ¿seguirán transmitiendo en vivo hasta ahora? Cuando abramos la iglesia, seguiremos como ahora. No sé qué vamos a hacer cuando abramos la iglesia, porque no sé cómo vamos a abrir. Ahorita todo es planes, todo es despacio, no sé cuándo el seminario regresa, no sé cuándo los grupos, los ministerios se van a reunir. Es tanto, pero no queremos abrir las puertas a nada mientras los cultos no estén funcionando, porque eso sería como ir de
decirles a algunos, sí, ustedes ya pueden, pero la iglesia no. Sería al revés, téngannos paciencia, por favor. No solo a nosotros, sino también tengan paciencia, que Dios nos vaya guiando a todos y abriendo mucho nuestros ojos, que el Señor nos guíe. Gracias por compartir con nosotros la Biblia. Nos vemos mañana o nos ven mañana, y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hasta luego.